Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos un programa de muy hondo recuerdo y de mucha significación para nosotros como amigos y para la vida literaria y cultural del país. Este es un programa en recuerdo de la vida y de la obra de Carlos Monsiváis, que acaba de desaparecer. Yo he invitado a tres personalidades que desde distintos ángulos, momentos y perspectivas lo trataron, lo conocieron y pueden evaluar lo que significó para la vida del país. Quiero presentar en primer término al licenciado Fernando Sertuche Muñoz. Él es abogado e historiador. Ha sido muchos años funcionario público, fue oficial mayor de la Secretaría del Trabajo, subsecretario, secretario general del Seguro Social, presidente de la Junta Federal de Conciliación, miembro del Consejo Electoral del IFE, secretario del mismo, pero toda su vida la ha dedicado a la historia. Acaba de regalarnos un magnífico libro, Las charlas de café, con Ricardo Flores Magón. Fernando lo he invitado porque a mí me tocó tratar a la generación de Carlos, cuando ellos terminaban la preparatoria e ingresaban a la facultad. Y formaron un grupo, nosotros teníamos una revista, se llamaba la revista Medio Siglo, donde Carlos todavía participó, siendo más joven que nosotros. Y ellos hicieron una segunda época de esa revista, la segunda época de Medio Siglo, en la que pues, el coordinador, si lo puedo llamar así, era el licenciado Sertuche. ¿Cómo recuerdas a Carlos, que fue un poco la conciencia crítica de tu generación, de varias, debo decir, y también el contrapunto, ¿no? Porque era la antisolemnidad? ¿Cómo lo recuerdas a Carlos? ¿Cómo se tejió esa generación en los primeros días de la ciudad universitaria? Ustedes son los primeros moradores de la ciudad universitaria. Efectivamente, somos de la generación 54 fundadora de la ciudad universitaria, aunque Carlos provenía de la generación siguiente, la 55, y se matriculó en la carrera de Derecho. Fue el primer intento que tuvo Carlos de ser un ortodoxo. No, era un saco de saldos. La gente se matriculaba ahí porque había que dar bien con la familia. Hasta el Gabo García Márquez, ¿no? Y luego dejaban la escuela, ¿no? Carlos lo recuerdo como siempre fue, un hombre, un ser humano sencillo, modesto, con una sombra delgada. Siempre dejaba eso, dejaba en su fórmula de gran conocedor de la literatura, de las artes mexicanas plásticas, como fue un gran lector, cinematógrafo, desde luego, pero tenía una sencillez que siempre modestia, reclamaba, sí, desde luego, por esa certidumbre de lo que él valía. Si era competidor en cualquier conocimiento, pero tenía esa sencillez tan clara. ¿Era consejero o crítico de sus amigos? Era un... ¿Mordaz? No, era un confesor de sus amigos. Era un hombre que nos escuchaba, que nos toleraba, que nos respetaba, porque pues en los años 50 y en esa segunda época de la generación de medio siglo, la segunda época de la revista, ustedes ya estaban en Europa. Le pedimos al maestro Flores Olea que nos mandara una colaboración desde París, estabas tú, y empezamos a hacer las cuestiones de esa generación, acercarnos al maestro de la cueva. Retraído era también. Yo digo en mi artículo que le dediqué que era laico feroz. Siempre fue un laico feroz, ¿no? Desde luego. Era ávido de lecturas, crítico, mordaz, ¿no? Tímido. Y tímido, retraído. Es un ser humano también que él mismo construye su estructura ósea. Construye su personaje. Sí, su personalidad. Y su caparazón. También lo tiene, pero no por rechazar, al contrario, por aceptar. Era respetuoso de nuestras ocurrencias,
pues no fuimos a ver a los expresidentes mexicanos para que nos escribieran un mensaje a la juventud, entenderán Por eso digo que que era el él no tenía contrapunto. ningún interés en tratar o en conocer A un Ruiz día a Cortines. Pascual Ortiz Rubio. No habló de Ruiz Cortines porque era el presidente de la nación. Eran los expresidentes, era el Oye, año 57. sería un bestseller producir la conversación grabada entre Pascual Ortiz Rubio y Carlos Monsiváis. Sería un bestseller. Él nos acompañaba. Lo único que sí le entusiasmó, como a todos, como a Sergio García Ramírez, a Miguel González Avelar, a Martín Reyes Baizade y a mí, fue conocer al general Lázaro Cárdenas. Él nos recibió, él nos escuchó y él nos dejó un texto muy apreciable. Y Yo que recuerdo ese todavía número. tenemos, sí. Ese número. Pero claro, éramos nosotros a quienes Carlos en su biografía precoz sí nos describe de manera general y dice: mis amigos, mis compañeros tomaron el camino fácil, yo no. Y así fue Carlos. Él no tan tenía fácil. una claridad en sus intereses y en su vocación y en sus posibilidades. Ustedes de estuvieron poder en la vida escribir, pública y sí. él fue crítico de la vida pública. Desde luego, desde luego. Víctor, ya ha estado con nosotros, recordar que Víctor Flores Olea es escritor, es analista político, él ha sido director de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, ha sido embajador de México, subsecretario de Relaciones y fue el primer presidente de Conaculta. Víctor, que pertenece a mi generación, conoció a Carlos más o menos al mismo tiempo, pero luego vivió la aparición en el mundo de las letras y de la vida literaria de México de Carlos. Pues, paralelamente a la segunda época de medio siglo está la Revista Mexicana de Literatura, ¿sí? ¿Verdad? Que es ya la mitad de los 50. ¿Tú cómo ves la aparición de Carlos en la escena de la vida literaria del país? Ya como una figura. Sí, mira, es verdad todo esto, es un iconoclasta, un crítico enormemente agudo en muchas dimensiones, político, en la cultura, en las formas de la vida inmediata, etc. Pero quiero referirme a dos cosas esencialmente. Una de ellas ya te referiste. Es decir, la primera conversación que tuve con Carlos Monsiváis fue a propósito de Pedro Páramo, que en aquel momento había Acaba de salido. aparecer, era la gran Novela había salido. Y entonces él me propuso una tesis muy interesante, que recuerdo todavía, de una conversación de hace 50 años. Me dice: Pedro Páramo liquida a la novela de la Revolución Mexicana. Es decir, aquellos personajes de Mariano Azuela y de otros tan vivos, tan presentes, tan dinámicos, se transforman en fantasmas, como Pedro Páramo. Como que aquellos ya no son de veras. Ya no, exacto. Es decir, el nuevo mundo que se está construyendo en México convierte en fantasmas a los personajes rurales, a los generales, a los matones de la Revolución Mexicana, y los hace Juan Rulfo, desde la interpretación de Carlos Monsiváis, los hacen circular entre la vida y la muerte. Todos somos hijos de Pedro Páramo, de un nuevo mundo fantasmagórico en aquel momento. Es una ruptura. Es Del una México ruptura. Postrevolucionario con el México actual. Él señala que es el fin de la revolución, de la novela. Sin de la embargo, Revolución Carlos Mexicana, tiene, pero dentro de simbólica. su erudición, y era un memorioso de México, por decirlo así, una gran estima por los íconos de la Revolución Mexicana, sobre todo la cinematografía clásica de México, por el Indio Fernández, por todo eso. Bueno, claro, una de sus vertientes de conocimiento más agudo era el cine mexicano, Así es. del que conocía hasta el último detalle, frase,
gesto de los actores. Lo repetía. Los repetían, los actuaba, se Exactamente. burlaba muchas veces de ellos, etc. Pero él llegó a decir que él convirtió a Pedro Infante en el personaje más importante de la historia contemporánea de México. Después Y de él General fue Cárdenas, él fue un factor decisivo, Carlos Monsiváis, para esta construcción también de héroes y de monstruos. Pero quiero decir otra cosa, Porfirio, a la que tú aludiste hace un momento. Dices, fue un laico profundo, Carlos Monsiváis. Claro. En el Feroz. fondo, creo que este es el hilo de pensamiento, de convicciones más firme en Carlos Monsiváis. En una conversación posterior, yo le pregunto, ¿qué es la historia de México para ti? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué es la modernidad? A un pensador ya posmoderno le pregunté qué era la modernidad y la posmodernidad. Y me dice, la historia de México en el siglo XX es un profundo proceso de secularización, de camino hacia el laicismo. Era. No, Era bueno, hasta pero entonces. perdóname, pero él dio la batalla, claro. dio la batalla hasta el último momento. Claro, De esto una se manera- le reproduce a Carlos. De una manera más incisiva que nosotros, y yo voy a tratar de decirlo porque más bien le voy a pedir a Marta que lo diga. Marta Lamas es antropóloga muy destacada, luchadora por las libertades civiles en el país, feminista si las hay, de gran prestigio nacional e internacional. Ella está en el programa de género de la Universidad Nacional, ha sido directora de su fundación de la revista Debate Feminista y es articulista de periódicos y revistas nacionales extranjeros y autora de varios libros. Marta, tú conociste seguramente a Carlos ya en su aparición dentro de las luchas civiles, ¿no? Exactamente. Que el tema de la diversidad, el tema de la preferencia sexual, todos estos temas son un veneno para el Estado autoritario, para el Estado confesional. Entonces él dio la pelea ahí donde duele. No es lo mismo exaltar a Juárez, defender al libro de texto gratuito como hacíamos nosotros, que es una dimensión del Estado laico. Y otra cosa es meterse a los temas que realmente están corroyendo por dentro, ¿sí? ¿Cómo se llama? El Claro. Estado teocrático, Sí. ¿no? Yo conozco primero a Carlos por el movimiento feminista. Las feministas nos acercamos a él, que estaba en esa época dirigiendo el suplemento de Siempre, La Cultura en Claro, México, el de y don ahí Fernando publicaba cosas. Y él publicó un análisis sobre el sexismo en la literatura mexicana, una conferencia que dio en la Casa del Lago, que luego se volvió libro en la colección CEP 70, coordinado por Elena Urrutia. Elena Urrutia. Y al principio nos unió, digamos, el feminismo, y muy pronto el feminismo se hermanó con la lucha del movimiento gay. Y bueno, ahí fue junto con pegado, ¿no? Carlos tuvo siempre un papel estratégico en ambos movimientos, en uno a lo mejor más público y en el feminista a través de sus amigas, ¿no? Que le consultábamos, que le pedíamos opiniones, que nos decía hasta ideas de consignas o de formas de enfrentar. Hubo, digamos, dos grandes canales que lo movilizaron. Uno fue toda la lucha por la despenalización del aborto, ¿no? Que él vivió el triunfo de la despenalización aquí en la Ciudad de México en el 2007 con muchísima alegría. Y el tema de la lucha contra el SIDA, que iba también junto con el tema de la lucha gay, ¿no? Él funda con Alejandro Brito como director este suplemento, primero en el periódico El Nacional. Sí, claro. Y luego se pasa a La Jornada, en donde Letra S iba a ser el periódico mensual de todas las personas preocupadas por el contagio de SIDA. Era Letra S por SIDA, sangre, seguridad. O sea, él hizo un muy, muy bonito editorial en donde hablaba de todo eso. Y una cosa que yo he estado diciendo estos días, que fue su lucha menos conocida, pero a lo mejor la que más le llegaba al corazón, era la lucha por la defensa de los derechos de los animales y en contra del maltrato a los animales, ¿no? Era su lado, digamos, vulnerable, no solo con el urofilia, la pasión por los gatos que tenía, ¿no? Que ahora eran 13 gatos que vivían con él, y
sino era con todos los animales, ¿no? Detestaba las corridas de toros, por ejemplo, ¿no? Eso es cierto. Y estaba ahora siguiendo el Hasta debate. por razones ideológicas lo estaba. Ahí tiene Sí. algunas frases. Y estaba siguiendo el debate en España ahora en contra de las corridas de toro, que en Cataluña ha tenido muchísima fuerza y lo disfrutaba mucho, pues, ¿no? Pero hacía cosas, digamos, locas, ¿no? Digo, yo he contado esto de estar en un restaurante, ¿no? Y él haber visto que había un perro muerto de hambre en la entrada y pedir un bistec, que todos nos quedábamos asombrados, los que ya se lo habíamos visto hacer, ya sabíamos para dónde iba el asunto, le traían el bistec y se salía a la puerta del restaurante a entregárselo al perro y se quedaba comiendo su arrocito, ¿no? Pero yo creo que, digamos, la gran aportación para estos movimientos civiles de Carlos fue eso que tú decías, o sea, por un lado su erudición, su conocimiento de México y su memoria le permitían interpretar las cosas que iban pasando de una manera que a todos nos dejaba absolutamente asombrados, ¿no? Hacía las conexiones, podía darle una lectura política a algo que nosotros no le estábamos dando esa lectura política ni hacer las conexiones, ¿no? Tenía un ojo muy fino, pero un ojo que lo llevaba rápidamente a la caricatura. Ah, bueno, Exactamente. era maledicente como pocos. Porque ¿no? podía ver lo que había de grotesco detrás de cada cosa. Y además se burlaba de nosotros, sus amigos, a todos. nuestras espaldas. Digo, yo ya sabía las barbaridades que decía de mí cuando estaba con unos amigos, No, y cuando a veces- estaba conmigo era de y a los veces otros, las ¿no? escribí, hasta a mí alguna vez me tocó. Bueno, vámonos al segundo bloque.